El café se enfriaba en la taza, mientras Elena observaba las fotografías esparcidas sobre la mesa de caoba de su estudio. Cada imagen contaba una historia diferente: bodas sonrientes, bautizos llenos de esperanza, graduaciones repletas de promesas. Pero eran los retratos familiares los que la hacían detenerse, especialmente uno de hace 2 meses. Un hombre de cabello canoso, sosteniendo la mano de una niña de 8 años, ambos mirando el horizonte de la isla de San Sebastián, con una expresión que ella solo ahora podía descifrar como melancolía. Roberto Méndez y su nieta Clara habían desaparecido hacía 3 semanas. El teléfono sonó, cortando el silencio denso del atardecer. Elena reconoció inmediatamente la voz ronca del detective Cárdenas. ¿Han encontrado algo en la isla?, preguntó antes de que él hablara. Nada oficial aún, pero necesito que venga a la comisaría. Hay algo en sus fotos que quizás no haya notado la primera vez. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos, siempre firmes al sujetar la cámara, temblaban ligeramente mientras guardaba las fotografías. La luz dorada que entraba por la ventana de su estudio en el centro de São Paulo ahora parecía fría, casi hostil. 1 hora después, estaba sentada en una sala sin ventanas. El olor a café recalentado y papel viejo impregnaba el aire. Cárdenas, un hombre de 50 años con profundas ojeras, colocó una lupa sobre la mesa y señaló una de las fotografías que Elena había entregado a la policía días después de la desaparición. ¿Vio esto aquí?, indicó un punto entre los árboles al fondo de la imagen, donde Roberto y Clara posaban cerca del muelle de la isla. Elena ajustó la lupa y sintió que se le helaba la sangre. Entre los oscuros troncos de los pinos, casi imperceptible en la penumbra natural del bosque, había una figura, una silueta humana, parada, observando. Yo no vi eso cuando revelé las fotos, murmuró Elena, su voz casi desapareciendo. ¿Cómo no vi esto? Sucede. El ojo humano a veces no capta detalles que la cámara registra, especialmente cuando estamos enfocados en primer plano. Cárdenas se inclinó hacia adelante. Elena, necesito que me cuente todo sobre ese día, cada detalle por pequeño que sea. Elena cerró los ojos y permitió que la memoria la llevara de vuelta a aquel sábado soleado. Roberto había contratado sus servicios para una sesión especial con Clara. Parecía nervioso, mirando constantemente hacia atrás, revisando el reloj. Dijo que quería registrar un momento importante, pero no explicó cuál. Estaba extraño, admitió Elena. Habló de dejar algo para Clara, de que ella necesitaba recordar ese día. Pensé que era cosa de abuelo sentimental. ¿Algo más? Trajo una muñeca antigua. Dijo que pertenecía a la madre de Clara, que había muerto en un accidente cuando ella era bebé. La niña no soltaba la muñeca, pero parecía asustada con ella al mismo tiempo. Cárdenas tomó algunas notas y luego deslizó una carpeta hacia Elena. Roberto Méndez no era un jubilado común. Trabajó durante 20 años como ingeniero civil en una empresa que construía bases militares. Dejó el trabajo abruptamente en 2010, el mismo año en que murió su nuera. Elena abrió la carpeta y encontró documentos, fotos antiguas y recortes de periódico. Una de las imágenes mostraba a Roberto más joven, sonriendo junto a otros hombres con uniformes militares. El titular del artículo estaba destacado: ingenieros brasileños participan en proyecto confidencial en Isla del Pacífico. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Elena, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Eso está clasificado, pero puedo decirle que Roberto sabía cosas que ciertas personas preferirían que permanecieran enterradas. El aire de la sala pareció más pesado. Elena sintió una presión en el pecho, como si alguien estuviera apretando sus pulmones. ¿Cree que alguien se los llevó? ¿Que no fue un accidente? Creo que Roberto sabía que lo estaban siguiendo, y creo que ese viaje a la isla no fue una decisión espontánea. Esa noche Elena no pudo dormir.
Cada sombra en su apartamento parecía contener secretos. Cada ruido del edificio sonaba como pasos acercándose. Revisó mentalmente cada momento de la sesión fotográfica, buscando pistas que había perdido, y entonces recordó, Roberto le había pedido que tomara una foto específica de la muñeca, sola, contra el fondo de los árboles. En ese momento le pareció extraño, pero ahora, Elena saltó de la cama y corrió a su estudio. Encontró los negativos y los examinó con una lupa profesional. La muñeca tenía algo adentro, una pequeña protuberancia en el tronco, como si algo estuviera cosido allí dentro. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Elena dudó, pero contestó. Elena, era una voz de niña, casi susurrando. Elena, ¿puedes oírme? El corazón de Elena se aceleró. Clara, Clara, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Tengo miedo. El hombre del bosque, dijo que te conoce, tiene fotos tuyas. La llamada se cortó. Elena quedó inmóvil, el teléfono temblando en su mano. No podía ser. La policía había rastreado los celulares de Roberto y Clara. Ambos estaban apagados desde el día de la desaparición, pero la voz era inconfundiblemente la de Clara. A la mañana siguiente, contra todos los consejos de Cárdenas, Elena tomó la primera barca a la isla de San Sebastián. El mar estaba agitado, y la barca se balanceaba violentamente entre las olas grises. Ella sostenía firmemente su cámara y una pequeña mochila con equipo. Si Clara estaba realmente viva, si había alguna posibilidad de encontrarla, Elena no podía quedarse quieta. La isla parecía diferente bajo el cielo nublado. Los mismos árboles que habían servido de escenario para fotos familiares felices, ahora se erguían como centinelas sombrías, sus ramas entrelazándose para bloquear la luz del sol. Elena siguió el sendero que conducía al punto exacto donde había fotografiado a Roberto y Clara, su corazón latiendo cada vez más fuerte a cada paso. El silencio era absoluto, ni siquiera el canto de los pájaros rompía la inquietante quietud del bosque. Elena se detuvo en el lugar exacto donde habían posado, y comenzó a fotografiar, usando el flash para iluminar las sombras entre los árboles. A través del objetivo, cada tronco, cada arbusto parecía esconder secretos. Fue entonces cuando lo oyó un sonido bajo, casi imperceptible, como un lamento. Venía de más adentro de la selva. Elena vaciló, cada fibra de su ser le gritaba que volviera, que tomara la próxima lancha y que nunca más mirara atrás. Pero la imagen de Clara, una niña de 8 años, perdida y asustada, la empujaba hacia adelante. El sonido la guió por un sendero estrecho, casi invisible entre la vegetación. Ramas bajas le arañaban la cara, y el suelo irregular la hacía tropezar a cada pocos pasos. El aire se volvía más denso, impregnado con un olor dulce y nauseabundo, como a frutas podridas. Después de 20 minutos de caminata, Elena llegó a un claro. En el centro, había una construcción pequeña, casi completamente tomada por la vegetación, una cabaña de piedra, con símbolos extraños esculpidos en las paredes, símbolos que ella había visto antes, en las fotografías de la carpeta de Roberto. La puerta estaba entreabierta. Elena se acercó lentamente, cada paso medido y silencioso. A través de la rendija, podía ver la luz de velas titilando en el interior, y voces, susurros bajos en una lengua que no reconoció. Posicionó la cámara, y a través del teleobjetivo, pudo ver el interior de la cabaña. Había 5 personas vestidas con túnicas oscuras, sentadas en círculo alrededor de algo en el suelo, y en el centro del círculo, la muñeca de Clara. Elena casi dejó escapar un grito. La muñeca estaba abierta, su tronco rasgado, revelando algo que brillaba en el interior, un pequeño dispositivo electrónico, como un chip o una memoria USB. Uno de los hombres encapuchados se levantó y comenzó a hablar. Elena no entendía las palabras, pero el tono era ceremonial, casi religioso. Sostenía una fotografía, y Elena reconoció inmediatamente su propia firma en la esquina inferior derecha. Era una de las fotos de la sesión con Roberto y Clara.
El hombre rasgó la fotografía y arrojó los pedazos sobre la muñeca. Los demás comenzaron a cantar, un sonido bajo e hipnótico que parecía vibrar a través de las piedras de la cabaña y extenderse por el bosque. Elena retrocedió, pero su pie encontró una rama seca. El crujido resonó por el claro como un disparo. El cántico cesó instantáneamente. Elena corrió, ramas azotaban su rostro, raíces la hacían tropezar, pero ella no se detuvo. Detrás de ella, podía oír pasos pesados y voces gritando en una lengua extraña. Su respiración llegaba en bocanadas cortas y dolorosas, y el sabor metálico de la sangre le llenó la boca. Llegó al sendero principal y continuó corriendo hacia el muelle, donde había dejado su pequeña lancha alquilada. El sonido de la persecución parecía más distante ahora, pero Elena no aminoró el paso. Fue solo cuando llegó a la lancha que se permitió mirar hacia atrás. El bosque estaba silencioso de nuevo, pero ella podía sentir ojos observándola desde las sombras entre los árboles. Con las manos temblorosas, Elena encendió el motor y se alejó de la isla lo más rápido posible. Solo cuando la costa se hizo pequeña en el horizonte, pudo respirar normalmente de nuevo. De vuelta al continente, Elena corrió directamente a la comisaría. Cárdenas la escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, pero su expresión seguía siendo escéptica. Elena está hablando de una secta, en la isla de San Sebastián. Lo vi, detective. Tenían la muñeca de Clara, y había algo dentro, un chip o algo así. ¿Y dónde están Roberto y Clara? Esa era la pregunta que Elena no podía responder. Había visto la ceremonia, visto a los hombres encapuchados, pero no había señal del abuelo y la nieta. Cárdenas se inclinó hacia adelante. Elena, necesito decirle algo. Hemos revisado los registros telefónicos. No hubo ninguna llamada a su número anoche. La sangre de Elena se heló, pero contesté. Era Clara. Estoy segura. Quizás soñó, o quizás alguien está jugando con su mente. Esa noche Elena cerró todas las puertas y ventanas de su apartamento. Había ampliado algunas de las fotos que tomó en la cabaña y las estudiaba obsesivamente. Los símbolos en las paredes. Había visto referencias similares en documentales sobre sectas apocalípticas, grupos que creían en sacrificios para evitar catástrofes globales. ¿Y si Roberto realmente supiera algo peligroso? ¿Y si esos hombres creyeran que necesitaba ser silenciado? El teléfono volvió a sonar a las 3 de la mañana. Elena, la voz de Clara, más débil esta vez. Él dijo que usted vio, dijo que ahora usted forma parte de la historia. Clara, ¿dónde estás? Puedo ir a buscarte. La muñeca, ¿vio lo que estaba dentro de la muñeca? Sí. ¿Qué es eso, Clara? Es la prueba de lo que el abuelo descubrió, de lo que ellos hicieron. ¿Quiénes son ellos, Clara? Los hombres que construyeron cosas malas, que hicieron que mi madre muriera. La llamada se cortó de nuevo, dejando a Elena en un silencio ensordecedor. A la mañana siguiente, Elena hizo algo que sabía que era imprudente, pero necesario. Volvió a la isla. Esta vez, estaba preparada. Había comprado una cámara con visión nocturna y una grabadora de audio digital. Si iba a documentar lo que estaba sucediendo, lo haría bien. El bosque estaba aún más silencioso que antes. Elena fue directamente a la cabaña, pero cuando llegó allí, la encontró vacía. No había señales de la ceremonia de la noche anterior, ni siquiera las velas derretidas que había visto, pero en el suelo, medio escondido bajo algunas hojas, había un sobre con su nombre escrito a mano. Dentro del sobre, una sola fotografía, ella misma, la noche anterior, observando a través de la ventana de la cabaña. La foto había sido tomada desde dentro de la cabaña, por alguien que estaba en el círculo ceremonial, y al dorso de la foto, un mensaje: Isla del Diablo, medianoche, ven sola si quieres verlos vivos. Elena conocía la Isla del Diablo, un pequeño islote rocoso a unos 2 kilómetros de la costa, accesible solo en barco con marea baja. Era conocida localmente como un lugar maldito, donde se hundían embarcaciones y desaparecían pescadores. Tenía 12 horas para decidir. Durante el día, Elena intentó contactar a Cárdenas, pero estaba en una operación en otro estado. Los demás agentes de la comisaría escucharon su historia con un escepticismo apenas disimulado.
Una fotógrafa hablando de sectas y niños desaparecidos, basándose en llamadas que no podían ser rastreadas y fotografías que podrían haber sido montajes. A las 11 de la noche, Elena estaba en el muelle, mirando la oscuridad del océano. Su cámara colgaba del cuello, un chaleco salvavidas demasiado ajustado alrededor del torso. La lancha alquilada se balanceaba suavemente en las olas tranquilas. Sabía que era una trampa. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero la imagen de Clara, una niña inocente perdida en medio de fuerzas que no podía comprender, la empujaba hacia adelante. El viaje a la isla del diablo duró 20 minutos. Elena apagó el motor antes de llegar a la costa, y remando los últimos metros, intentando acercarse en silencio. La isla era poco más que un montón de rocas cubiertas de vegetación rastrera, pero podía ver una luz tenue proveniente del centro. Elena atracó la lancha en la playa rocosa y comenzó a escalar. Sus manos encontraron apoyo en las piedras ásperas, pero el terreno irregular la obligaba a ir despacio. A cada paso, se detenía a escuchar, intentando detectar cualquier sonido que indicase peligro. La luz provenía de una pequeña fogata en la cima de la isla. Alrededor del fuego, Elena podía distinguir 3 figuras. 2 de ellas estaban sentadas, con la cabeza gacha. La tercera estaba de pie, mirando hacia el mar. Elena se acercó arrastrándose, usando la vegetación baja como cobertura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sintió que se le paraba el corazón. Roberto y Clara estaban vivos, estaban atados, pero parecían ilesos. Roberto levantó la cabeza y Elena vio que él también la había visto. Sus ojos se abrieron en señal de pánico, y él negó con la cabeza vigorosamente, intentando advertirle que se mantuviera alejada, pero era demasiado tarde. «Bienvenida, Elena», la voz vino de detrás de ella. Elena se giró y vio al hombre que había estado de pie junto a la fogata. Se había movido en silencio absoluto, y ahora estaba a pocos metros de ella, sosteniendo algo que brillaba a la luz de la luna, un arma. «Eres muy persistente», Roberto dijo que sería así. Elena se levantó lentamente, con las manos en alto. «¿Qué quieren?» «Lo mismo que siempre hemos querido». Silencio. El hombre era alto, de mediana edad, con cicatrices visibles en el rostro incluso en la penumbra. Roberto trabajó en un proyecto que nunca debió existir. Ayudó a construir cosas que podrían acabar con el mundo si cayeran en manos equivocadas. ¿Y ustedes creen que matarlo va a resolver eso? No vamos a matarlo, vamos a hacer algo mucho más eficiente. El hombre hizo un gesto a los otros, que se acercaron cargando una caja metálica. Vamos a borrar su memoria, y la de la niña, y ahora la tuya también. Elena sintió el pánico apoderarse de su cuerpo. ¿Qué tipo de tecnología es esa? El tipo que Roberto ayudó a desarrollar. Irónico, ¿no crees? Fue entonces cuando Elena comprendió la horrible verdad de la situación. Esto no era solo sobre silenciar a Roberto, era sobre controlar información, sobre personas poderosas que harían cualquier cosa para mantener ciertos secretos enterrados. La madre de Clara, dijo Elena, encajando finalmente las piezas, no murió en un accidente, ¿verdad? El hombre sonrió, una expresión fría y sin humor. Estaba haciendo demasiadas preguntas. Amenazó con exponer todo si no dejaban a Roberto salir del proyecto. Ustedes la mataron. Nosotros protegemos información vital para la seguridad nacional. Clara comenzó a llorar, un sonido bajo y desesperado que resonó entre las rocas. Roberto luchaba contra las cuerdas que lo ataban, su rostro contorsionado por la rabia y la desesperación. Elena miró a su alrededor, buscando una salida. Estaban en una isla aislada, rodeados de agua, enfrentando a hombres armados y entrenados, pero aún tenía su cámara. Lentamente, sin llamar la atención, Elena ajustó la configuración de la cámara al modo de disparo continuo y aumentó la potencia del flash. Si iba a morir, o peor, tener su mente borrada, al menos intentaría documentar todo. Ustedes saben que esto no va a funcionar para siempre, dijo Elena, intentando ganar tiempo. Más personas harán preguntas. La policía ya sospecha. La policía tiene sus propias órdenes. El detective Cárdenas es un buen hombre, pero tiene familia, y las familias pueden ser influenciadas.
La sangre de Elena se heló. Habían amenazado a Cárdenas también. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto no era solo una conspiración local, era algo mucho mayor, con tentáculos que se extendían hacia el gobierno, las fuerzas policiales, quizás incluso las fuerzas armadas. ¿Es esto lo que hacen?, preguntó Elena. Recorren el país silenciando a cualquiera que sepa demasiado. Hacemos lo que es necesario para mantener el orden. Uno de los hombres abrió la caja metálica, revelando un dispositivo que parecía parte equipo médico, parte computadora, electrodos, cables, una pequeña pantalla que brillaba con números y gráficos incomprensibles. Es indoloro, dijo el hombre, casi amablemente. Ustedes recordarán haber pasado un fin de semana relajante en la isla, Roberto jubilado disfrutando el tiempo con su nieta, la fotógrafa que tuvo una experiencia espiritual transformadora. Todos ustedes volverán a casa como personas diferentes pero felices. Elena miró a Roberto y Clara, el miedo en sus ojos era palpable, pero había algo más, una determinación silenciosa. Roberto estaba intentando decirle algo, moviendo los labios sin emitir sonido. Elena leyó los labios, la cámara. Ella comprendió. Roberto quería que ella documentara todo, incluso si no podían escapar, al menos habría evidencia. Elena levantó la cámara rápidamente y disparó una ráfaga de fotos con flash, iluminando toda la escena como un estroboscopio. Los hombres gritaron y se protegieron los ojos, temporalmente cegados por la intensa luz. «¡Corre!», gritó Roberto. Elena no dudó, saltó de las rocas hacia el mar, aún sujetando la cámara. El agua fría la envolvió como una bofetada, pero logró mantener la cámara sobre su cabeza mientras nadaba desesperadamente hacia su lancha. Detrás de ella, podía oír gritos y el sonido de disparos. Las balas silbaban rozándole la cabeza, haciendo pequeñas explosiones en el agua a su alrededor. Elena alcanzó la lancha y se subió a ella, sus ropas empapadas pesando como plomo. Con manos temblorosas, encendió el motor y aceleró lejos de la isla. Los disparos cesaron, pero Elena no redujo la velocidad hasta avistar las luces de la costa continental. Solo entonces se permitió mirar hacia atrás. La isla del Diablo era una mancha oscura en el horizonte, sin ninguna luz visible. Roberto y Clara aún estaban allí. En la comisaría, Elena mostró las fotografías a Cárdenas, quien había regresado de su operación. Las imágenes eran claras, los hombres armados, el equipo extraño, Roberto y Clara atados. «Esto es suficiente», dijo Cárdenas, tomando el teléfono. «Voy a movilizar un equipo de rescate». Pero cuando la operación policial llegó a la isla del Diablo 2 horas después, estaba completamente vacía. No había señales de fogata, ningún rastro de que alguien hubiera estado allí recientemente. «Es imposible», insistió Elena. «Ellos estaban allí, yo lo vi». «Creemos en ti», dijo Cárdenas, pero su voz llevaba una nota de duda. «Pero quienesquiera que sean esos hombres, son profesionales, probablemente tenían un plan de evacuación». Pasaron 3 días sin noticias. Elena apenas durmió, sobreviviendo a base de café y adrenalina. Amplió cada foto, estudió cada detalle, buscando pistas que pudieran llevar a Roberto y Clara. Fue en la 4ª mañana cuando su teléfono sonó. Elena, era Roberto. Su voz parecía cansada, pero aliviada. «Elena, somos nosotros». «Roberto, ¿están bien? ¿Dónde están?» «Estamos en casa, acabamos de llegar». Elena no podía creerlo. «¿Cómo? ¿Qué pasó?» «No sé explicarlo bien. Después de que escapaste, nos dejaron ir. Dijeron que sin ti para contar la historia, ya no había amenaza». «Pero las fotos». «¿Qué fotos, Elena?» La sangre de Elena se heló. «Las fotos que tomé en la isla. Tú me dijiste que fotografiara todo». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Elena», dijo Roberto finalmente, su voz extrañamente distante, «creo que debes haber tenido una pesadilla, o quizás imaginaste cosas. Pasamos un fin de semana maravilloso en la isla. A Clara le encantaron las fotos que tomaste». Elena colgó el teléfono y corrió a su estudio. Las fotografías estaban allí, las imágenes que había tomado en la isla del Diablo, pero cuando las examinó, vio solo paisajes nocturnos.
rocas vacías, el mar bajo la luna, no había hombres armados, no había Roberto y Clara atados, no había equipo extraño. Elena pasó horas verificando y reverificando, pero la conclusión era inevitable: o se había vuelto loca, o alguien había alterado sus fotografías con una precisión imposible. Intentó contactar a Cárdenas, pero le informaron que había sido trasladado a otro estado. Ninguno de los otros policías de la comisaría recordaba ninguna investigación sobre Roberto Méndez y Clara. Fue como si toda la experiencia hubiera sido borrada de la realidad, pero Elena sabía que había algo que no podían borrar sus recuerdos, y había una cosa que había hecho, un instinto de supervivencia que quizás había salvado la única evidencia real de lo que había ocurrido. Antes de salir para la Isla del Diablo esa noche, Elena había programado su cámara para hacer una copia de seguridad automática de las fotos en un servidor en la nube. Era una función que rara vez usaba, pero que había activado por precaución. Con el corazón latiendo fuerte, Elena accedió a su cuenta online. Los archivos estaban allí, y cuando los abrió, vio la verdad en toda su terrible claridad: los hombres armados, Roberto y Clara en peligro, el equipo que podía borrar recuerdos. La última foto de la secuencia mostraba algo que no había notado en el momento: uno de los hombres sosteniendo un documento oficial con el sello del gobierno brasileño. Elena imprimió la foto y amplió el documento. Consiguió leer solo algunas palabras antes de que la calidad de la imagen se volviera irreconocible, pero era suficiente. Proyecto Tabula Rasa, autorizado por la División de Seguridad Interna, clasificación ultrasecreta. Ahora sabía que Roberto y Clara estaban vivos, pero sus recuerdos habían sido alterados. Ellos creían genuinamente que habían pasado un fin de semana tranquilo en la isla. La tecnología que Roberto había ayudado a desarrollar había sido usada contra él y su propia nieta, y Elena era la única persona en el mundo que recordaba la verdad. Miró las fotografías impresas en sus manos, evidencia de una conspiración que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno. Una parte de ella quería quemarlo todo, fingir que nada había ocurrido, volver a su tranquila vida de fotógrafa de bodas y bautizos. Pero entonces pensó en Clara, una niña de 8 años que había perdido no solo a su madre, sino ahora también los recuerdos del trauma que había sufrido. Pensó en Roberto, un hombre que había dedicado su vida a servir a su país y que ahora había sido traicionado por él. Elena guardó las fotos en un sobresellado y lo colocó en una caja fuerte en el banco. Después se sentó en su computadora y comenzó a escribir un relato detallado de todo lo que había ocurrido, desde la primera llamada de Cárdenas hasta su huida de la Isla del Diablo. No sabía si algún día tendría el coraje o la oportunidad de hacer pública la historia, pero al menos habría un registro, un testigo silencioso de crímenes que nunca fueron oficialmente cometidos. 6 meses después, Elena recibió un sobre por correo. Adentro había una sola fotografía: ella misma, sentada en su estudio, escribiendo en su computadora. La foto había sido tomada a través de la ventana por alguien del edificio de enfrente. Al dorso, un mensaje simple: sabemos que lo recuerdas, sigue fotografiando bodas. Elena nunca más habló sobre Roberto, Clara o la Isla del Diablo. Continuó su vida como fotógrafa, documentando momentos felices para otras familias, pero a veces, en las horas quietas de la madrugada, sacaba el sobre de la caja fuerte y miraba las fotografías que probaban que no toda verdad puede ser borrada. Y en algún lugar de la ciudad, Roberto jugaba con Clara en el jardín, ambos felices e inconscientes, sin saber que sus recuerdos habían sido reescritos por personas que consideraban el olvido más poderoso que la verdad. Elena aprendió a vivir con el peso de ese conocimiento, sabiendo que algunas sombras nunca desaparecen completamente, solo se esconden entre los árboles, esperando el momento oportuno para emerger de nuevo. La cámara siempre supo más de lo que los ojos podían ver, y a veces, esa era la única protección que le quedaba contra aquellos que preferían que ciertas historias nunca fueran contadas.